Hola, yo soy Juan Pablo Navarrete. A continuación vamos a hablar sobre qué es una sociedad, cómo se constituye, cuáles son sus requisitos, qué formularios debemos tener a la mano o descargar para poder llevar a cabo este tipo de registro, cómo se deben hacer los pagos de los derechos de registro, todo el tema de establecimiento comercial. Vamos a estar hablando también sobre cómo se debe organizar en medio de la empresa el tema de la sociedad con los accionistas y todo aquello. Muchas gracias. ¿Qué es una sociedad? ¿Cómo se constituye y cómo se registra? Es un contrato o acuerdo que surge entre dos o más personas que se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes, apreciables en dinero, para desarrollar una determinada actividad con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas por la empresa. Las sociedades pueden constituirse mediante escritura pública o documento privado y forman una empresa jurídica independiente de sus asociados. Las sociedades que se constituyan se deben matricular en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar acordado como domicilio social y el acto de creación se deberá inscribir en el registro mercantil correspondiente. ¿Dónde debe matricularse la sociedad? La solicitud de constitución de la sociedad debe presentarse en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde tendrá su domicilio principal, ciudad o municipio. Para cumplir con este requisito se sugiere consultar la competencia por jurisdicción de las cámaras de comercio en el decreto 622 del 2000, modificado por el decreto 1754 del 2013. ¿Cuándo debe renovarse la matrícula mercantil de una sociedad? Todos los empresarios, ya sea persona natural o jurídica, deberán renovar su matrícula mercantil entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año para obtener los beneficios que de ella se derivan y evitar sanciones legales. Para la renovación de la matrícula, este proceso podrá realizarse de manera virtual o de manera presencial en las sedes de Cámara de Comercio. No debemos olvidar que la SIC es la que genera estas cámaras, la normativa y directrices, para lo cual se deberá diligenciar el formulario correspondiente, presentarlo y cancelar los derechos respectivos. Se debe tener en cuenta que la información financiera que reporte el formulario RUES debe corresponder al balance con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Las sociedades se crean por los socios mediante un acuerdo consignado en lo que se denominan los estatutos de creación o de constitución, por documento privado o escritura pública. ¿Qué requisitos debe contener el documento de constitución de una sociedad? Nombres, apellidos, identificación y domicilio de las personas que intervienen como socios o accionistas. Dirección de los constituyentes para sociedades constituidas al amparo de la ley 1014, y las personas naturales deben indicar su nacionalidad, las personas jurídicas deben indicar la ley, el decreto, la escritura pública o documento privado por medio del cual fueron creadas, el número de NIT, domicilio y nombre del representante legal. Si se trata de una persona jurídica extranjera, debe acreditar su existencia con documentos idóneos desde su país de origen. Indicar el tipo de sociedad que se constituye: sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, empresa unipersonal, sociedad por acciones simplificada. El nombre, denominación o razón social de la persona jurídica que se constituye. El nombre deberá formarse de acuerdo con las reglas previstas en la ley para cada tipo de sociedad. Antes de asignar el nombre a la sociedad, se debe verificar que no haya sido registrado anteriormente por otro empresario. Esto se puede hacer en forma virtual y se llama al control de homonimia. Domicilio principal de la sociedad:
ciudad o municipio que se escogió para desarrollar la actividad de la sociedad. Si en el acto de constitución se establecen sucursales, se debe indicar el municipio donde estarán ubicadas. Ejemplo, Bogotá, sucursal, Armenia, objeto social, actividades principales que podrá desarrollar la persona jurídica. Es importante evitar la redacción de objetos indeterminados. En el caso de las sociedades creadas en virtud de la Ley 1014 del 2006 y la SAS, se podrá establecer un objeto indeterminado. Este caso usted podrá indicar en los estatutos que la sociedad podrá realizar cualquier objeto lícito de comercio, vigencia o término de duración de la sociedad. En el caso de las sociedades creadas en virtud de la Ley 1014 del 2006 y la SAS, se podrá establecer una vigencia definida o indefinida. En las sociedades de acciones simplificadas, si no se expresa específicamente la vigencia, se entenderá indefinida. Capital social. Se debe expresar el capital que se aporta y la forma en que éste está distribuido, es decir, el número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal, en que se dividirá y la forma en que serán distribuidos. Si fuera el caso, en las sociedades anónimas en comandita por acciones y sociedades por acciones simplificadas, se debe señalar el monto del capital autorizado, así como la parte de capital que se suscribe y se paga al momento de la constitución. Tenga en cuenta que existen normas legales que regulan la proporción del capital autorizado, suscrito y pagado. En el caso de las SAS, los accionistas deben decir la forma y término en que pagarán el capital suscrito, para lo cual podrán pactar qué capital se podrá pagar en un plazo no superior a 2 años. En las sociedades limitadas, colectivas o en comandita simple, se deberá indicar el valor del aporte de cada socio y el número de cuotas o partes de interés correspondientes. En las sociedades creadas en virtud de la Ley 1014 del 2006, al indicarse el monto del capital, se deberá realizar una descripción pormenorizada de los bienes aportados con una estimación de su valor. El socio o socios responderán por el valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. La forma como será representada y administrada la sociedad, con indicación de las atribuciones y facultades de los representantes legales, administradores, la asamblea de accionistas, la junta de socios, así como de las que se reserven los socios, conforme a las normas vigentes que regulan cada tipo de sociedad. Se debe indicar de manera expresa si el subgerente va a ejercer funciones de representación legal o es el suplente del gerente. Esta situación deberá indicarse en los estatutos. En una sociedad creada en virtud de la Ley 1014 del 2006 y en la SAS, cuando no se establecen las facultades que entenderá que los administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades previstas, término y forma de convocar las asambleas de accionistas o junta de socios a sesiones ordinarias o extraordinarias, es decir, la antelación medio para realizar la convocatoria y la persona u órgano competente para convocar a los socios o accionistas, las fechas en las que se deben hacer los inventarios y balances generales y la forma en que han de distribuirse las utilidades. Las causales estatutarias de disolución anticipada de la sociedad y la forma de realizar la liquidación, facultades y obligaciones del revisor fiscal. Si el cargo está previsto en la ley o en los estatutos, los nombramientos deben indicarse el nombre, apellidos e identificaciones con número de identificación y fecha de expedición del documento de identidad para representantes legales, miembros de juntas directivas o revisores fiscales que hayan sido nombrados. Si el cargo creado es gerente, debe nombrarse gerente. Si la junta directiva fue creada con 5 renglones y sus suplentes, deben nombrarse los 5 renglones sus suplentes o indicar cuál de ellos quedan sin designación o vacantes.
se debe llegar a la constancia de aceptación de todas las personas designadas, así como copia del documento de identificación de las mismas, generalmente creación de junta directiva, así como el nombramiento de revisor fiscal, principal y suplente realiza en sociedades anónimas. Sin embargo, por voluntad de los socios pueden crearse dichos órganos en otra clase de sociedades. En el caso de nombramientos de revisores fiscales en sociedades EMP, IPS, EPS y ARS, se deberá anexar constancia de la posesión expedida por la Superintendencia Nacional de Salud cuando se trata de sociedades que incluyen dentro de su nombre distintivos propios de las instituciones financieras o que indiquen el ejercicio de una actividad financiera. Se verificará que se anexe la autorización para la respectiva constitución de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cláusula compromisoria que está encaminada a establecer de manera previa la forma en que se podrán solucionar los desacuerdos entre los socios, no tiene el carácter obligatorio para efectos de la Constitución. No obstante, es importante contemplarla en los estatutos toda vez que permite administrar los conflictos sociales que pueden surgir durante el desarrollo de la actividad empresarial respecto de la interpretación de las reglas de administración y manejo contenidas en los estatutos sociales. Podría ser una redacción así: toda controversia o diferencia relativa a este contrato se resolverá por un tribunal de arbitramiento presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a sus reglamentos de acuerdo con las siguientes reglas. El tribunal estará integrado por: indique número impar de árbitros 1 o 3, designados por los pares de común acuerdo. En caso de que no fuere posible, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio a solicitud de cualquiera de las partes. B. El tribunal decidirá indique si se decidirá en derecho o en equidad. C. El tribunal sesionará en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. D. La Secretaría del Tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Qué es la matrícula mercantil? La matrícula mercantil es la inscripción que se hace de los comerciantes, persona natural o jurídica, en el registro mercantil que administran las cámaras de comercio, documentación que debe presentar para la constitución de la sociedad. A. Formulario único empresarial y social, RUES. El formulario RUES es el formato dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de adelantar a nivel nacional el proceso de matrícula o inscripción en el Registro Único Empresarial y Social. El formulario Registro Único Empresarial y Social lo puede adquirir a través de la página web www.ccb.org.co. Bueno, la ausencia en la presentación de los formularios o la presencia de errores en los mismos constituye causal de devolución de la petición de registro conforme a las instrucciones impartidas en la circular única por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. Al momento de presentar el formulario, verifique que haya diligenciado todas las casillas, que el número de teléfono informado en el PRERUT coincida con el indicado en el formulario RUES, que la dirección coincida con la que se encuentra en el formulario RUES y en el recibo de servicio público, que se encuentre firmado por el comerciante o por el apoderado, que se imponga la huella de quien presenta la solicitud en el formulario de la DIAN. La dirección comercial debe ser igual en el formulario, borrador del RUT, PRERUT y el formulario RUES. B.